inicié la grabación, no lo había hecho antes. Voy a hacer un resumen de lo anterior. Vamos a utilizar el programa GeoGebra. Ya en el chat de esta reunión están dos links donde tú puedes encontrar el GeoGebra online. ¿Ya? Y la otra alternativa que yo le iba a comentar era que ustedes podían descargar la aplicación. ¿Ya? Hay una aplicación de GeoGebra. Tú la puedes ocupar en tu computador, la puedes ocupar en tu celular. ¿Ya? De hecho, si la ocupas en el celular, va a la mente y tú puedes meter dentro funciones y puedes revisar cómo es su comportamiento. ¿Ya? Y es como justamente lo que vamos a analizar ahora. Eh, vamos a revisar, todos los tipos de función y cómo se van a ir moviendo eh, estas funciones. ¿Ya? Franco, buenas tardes. Buenas tardes a todos en realidad los que se han conectado. Franco, si te parece que lo revisemos por interno, por favor, ya. Bien, entonces voy a dejar de compartir eso. Dado lo anterior, dicho todo eso, entonces ahora vamos a ir analizando las funciones y vamos a ir trabajando también con el programa GeoGebra para que puedan ir conectando, ¿cierto? Con el quehacer en realidad, ¿ya? Eh, entonces, aquí tenemos una función, en general la función polinómica, bueno, en este caso tenemos el ejemplo de la función de grado 3, ¿ya? Pero en general las funciones polinómicas, ¿ya? Son curvas, ¿ya? O pueden ser rectas, pero también en su mayoría son curvas. La que es recta es la función constante y la función lineal, ¿ya? Pero esta es la expresión. Por ejemplo, si todos los coeficientes numéricos, los A que acompañan, todos los A que acompañan a los polinomios de aquí en adelante, fueran cero, entonces tendríamos un polinomio cúbico. Por el grado, eso lo analizamos por el grado de la variable. Ya, si fueran cero desde el A sub 3 en adelante, entonces tendríamos un polinomio cuadrático. ¿Sí? En ese sentido, es que, bueno, el dominio de la función, de las funciones polinómicas, son todos los números reales, ¿ya? Ese es el dominio de las funciones polinómicas, todos los números reales. En general no se indefinen, ¿ya? Son continuas en todo su dominio. Y el grado de la función polinómica es el mayor exponente de sus términos. Aquí en el ejemplo que tenemos en el gráfico, es un polinomio de grado 3. Y el polinomio puede tener diversas características, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, podría ser más delgada, podría ser más ancho, ¿sí? Puede tener diversas características. La función constante es una función en la que la variable dependiente, en este caso la y, recuerden que y es igual f de x, ¿cierto? Pero esta función va a tomar el valor de a todo independiente del x que tomes. Por ejemplo, ahí habla del x1 y el x2, ¿cierto? Fíjate que en términos matemáticos vamos a saber que es una función constante, tal que yo escojo cualquier x, uno mayor que el otro, pero sus imágenes van a ser distintas. Por ejemplo, aquí el x1, ¿ya? Y el x2 llegan al mismo a. Supongamos que vamos a cambiar el valor de ese a, vamos a colocarle ahí el valor 2, porque se ve como más intuitivo que hay un 2 ahí. Entonces, esa función vale 2 para todos sus elementos. ¿Ya? Da lo mismo el x que yo tome, la imagen de la función siempre va a ser 2. Por eso le colocó ahí a, ¿ya? Porque la representa una constante. Una constante representa un número. Eso es un número. O un escalar. También lo pueden encontrar escalar.
también lo encuentran como escalar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un número es constante. La función constante es como ustedes la ven ahí, ¿ya? No tiene algo más. Es una recta vertical. Por ejemplo, si yo hubiera una función constante aquí en el -1, sería una recta, perdón, una recta horizontal, ¿sí? Esa sería la función constante en el 1, en el -1, ¿cierto? Entonces aquí f de x sería igual a -1 siempre, independiente de los valores que pudiese tomar la variable, ¿cierto? La variable de independiente da lo mismo, a donde llegue siempre va a llegar al -1. Así es la función constante. En general, ahí está la gráfica de una función constante. Esa la vamos a pasar, no la vamos a revisar en el GeoGebra porque no. Vamos a dar un ejemplo, pero cuando pasemos a la función lineal, ¿ya? Bueno, en términos matemáticos, ¿cierto? La función constante se cumple lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Que el f de x1 con el f de x2 eran iguales, a pesar de que el x1 era menor que el x2, ¿ya? La función polinómica de primer grado, bueno, aquí hay una función polinómica, esta es una recta, yo me imagino que todos la conocen, ya la recta f de x igual a mx más n. M es la pendiente y n es la ordenada, pero en general la ordenada, n es igual al coeficiente de posición. Ese coeficiente de posición me indica justamente cuál es la intersección con el eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, si ese fuera, a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, si el coeficiente de posición fuera 4, entonces la recta pasa por este punto. ¿Sí? Eso, ese es el coeficiente de posición. La pendiente es la inclinación que tiene la recta con respecto a la horizontal. ¿Ya? La inclinación. O sea, yo puedo tomar la pendiente en ese punto y en este otro punto debiesen ser las mismas. ¿Te fijas? Las pendientes todas son iguales. Es la misma pendiente. ¿Ya? La pendiente se conoce como una variación de la y con respecto a la x, que es lo mismo que decir y2 menos y1, si es que tú tienes dos puntos, dividido en x2 menos x1. O sea, si yo tengo dos puntos, por ejemplo, puedo tener este punto y puedo tener este otro punto. Con esos dos puntos yo ya puedo trazar una recta. Euclides dice que, uno de los principios de Euclides dice que por dos puntos pasa una única recta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos puntos, puedo trazar una recta. Y puedo encontrar su ecuación, la ecuación de la recta. Y aquí está la pendiente. Esa es la pendiente. Teniendo la pendiente, teniendo el coeficiente de posición, nosotros podemos expresar la ecuación de la recta de estas características. ¿Sí? Eh, si no, voy a dejar de compartir un poco acá esta imagen y voy a compartir el GeoGebra. Entonces aquí vamos a mirar cómo se utiliza el programa. Fíjense que acá en la parte inferior dice entrada, acá en esta parte. Entonces ahí tú vas a colocar, tú puedes colocar desde puntos, rectas, lo que tú quieras. Pero si vas a colocar una función, vamos a probar con la función constante primero. Tú colocas f de x y el f de x tiene que ir entre paréntesis, así tal cual como ustedes lo conocen. Por ejemplo, vamos a colocar el f de x igual 2, que era el que teníamos al principio. Te fijas que genera una recta, justamente aquí tú puedes agrandar, tú puedes achicar, puedes mover el gráfico, ¿sí? Pero te das cuenta que es una recta que está en todo el dominio. O sea, da lo mismo el valor que yo tome, puede ser el -40, siempre la imagen va a tomar el valor 2.
De hecho, si yo me poso en un punto, por ejemplo, voy a tomar ese punto de ahí, voy a colocar un punto ahí. Ese punto, si ustedes ven en la franja izquierda, bueno, la franja izquierda, ahí, aquí está la función, pero me dice el punto A. Si te das cuenta, el punto A vale 2,2. O sea, yo tomé el x2 y me llevo. Pero ¿qué pasa si yo tomo el x menos 10? ¿Cuánto vale la función en el x menos 10? En el x menos 10 la función vale 2. Recuerden siempre que las funciones entregan pares ordenados, ¿ya? X, y. Así es que en ese sentido, ahí tenemos función constante. Si quieres tú colocar otra función, colócale otro nombre, colócale un nombre g, ¿ya? G de x igual, por ejemplo, la otra función que habíamos dicho era menos 4, creo, y ahí tenemos otra función. Y fíjate la característica que tiene esta función. Voy a tomar el menos 10, el mismo menos 10. Ese punto de ahí, menos 10, menos 4. O si tomo el punto 2, el mismo punto que tomé anteriormente, el punto 2 va a ser 2, menos 4. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en todo momento la función va a tomar valores y ese valor siempre va a ser el mismo. Esa es la gracia de la función constante, que si tú necesitas, por ejemplo, en algún momento trabajar con la función constante, ella no es muy compleja de utilizar, ¿ya? Yo voy a ir copiando toda esta gráfica y se las voy a ir adjuntando en la pizarra que tenemos, ¿ya? Después habíamos pasado a trabajar con la función lineal. Eso ya la capturé, la tengo ahí en el espacio, ¿ya? La función lineal, acuérdense que la función lineal, la forma de la función lineal f de x es igual a mx más algo. Voy a partir por la primera, bueno, esta es la función lineal. Cuando yo le agrego algo, es una función afín, pero en general son funciones polinómicas de grado 1. Entonces, fíjate que, ¿qué ocurre cuando tú movilizas la pendiente? Tengo esa función que está ahí. Aún no analizamos el coeficiente, de hecho, el coeficiente de posición, que sería f de x, a ver, voy a ir anotando acá, que sería f de x igual a mx más b. Fíjate que el b o mx más n, ¿ya? Fíjate que el n en este caso, en el f de x igual a x, es 0. Y el m es el que acompaña a la x, vale 1, en este caso de acá. Pero vamos viendo qué ocurre con la función cuando yo coloco otra pendiente. Por ejemplo, cuando coloco la pendiente 3. ¿Qué ocurrió con la función? La función cambió. ¿Qué ocurrió con ella? O sea, ya no llega hasta acá, sino que ahora la función llega hasta ahí. Eso quiere decir que tiene una mayor inclinación. Si la función tiene una pendiente más grande, tiene una mayor inclinación. En cambio, cuando la función tiene una inclinación pequeña, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la función 1 dividido en x, ¿ya? Un cuarto de x. Esa función tiene inclinación menor. ¿Te fijas? La pendiente, en este caso, es un cuarto, ¿ya? Esa es la diferencia entre las funciones, ¿ya? En realidad, entre las pendientes de las funciones, porque siempre recordar que la función, cuando la pendiente es mayor, el ángulo de inclinación entonces de la función va a ser mayor. Cuando el ángulo de inclinación de la pendiente es menor, entonces la función como que se ve ya.
Estas cosas las voy agregando inmediatamente así que no se preocupen que va a quedar ahí todo registrado. Por ejemplo, vamos a trabajar con la función ya, f de x igual a x, ya la función que teníamos, pero ahora le vamos a agregar un coeficiente de posición. Por ejemplo, le vamos a agregar el 3. ¿Qué ocurrió? La función se trasladó. A ver, vamos a colocar g de x igual a x más 3 dijimos. ¿Te fijas? Que son funciones que tienen la misma pendiente. La pendiente es la que acompaña a la x. ¿Ya? La pendiente es la que acompaña a la x. Eh, la pendiente se mantiene igual. Eso quiere decir que la distancia entre una recta y otra es la misma. O sea, si yo aquí trazo una línea recta, se supone, entre aquí, esta distancia es la misma. ¿Ya? Esa distancia es la misma. Eso significa que tengan la misma pendiente. ¿Y qué ocurrió con el 3? O sea, yo le sumé. Fíjate que, fíjate el punto. En la primera función voy a tomar ese punto. Voy a sacar esta de acá un poco. Bien. Fíjate que aquí voy a tomar algunos puntos. Por ejemplo, voy a tomar el punto 1,1, voy a tomar el punto 4,4 o el punto menos 3, menos 3, menos 3. Pero cuando yo agrego sx y le sumo 3, ¿ya? Fíjate lo que está ocurriendo con la imagen. Voy a tomar el mismo punto, el 1. ¿Qué ocurrió con el punto? El punto 1,1 ahora va a estar en el punto 1,4. ¿Qué ocurrió con la imagen 1? Le sumamos 3. Lo mismo pasará con lo mismo pasará acá con este otro punto. El punto 4. Por ahí quedó un poco desfasado. Ahí está. ¿Te fijas? El punto 4, lo mismo. Al principio era 4,4, ahora es 4,7. Y fíjate que el punto menos 3 ocurrió lo mismo. Menos 3, al menos 3 le sumamos 3 y quedó en 0. ¿Sí? Eso pasa. ¿Qué ocurriría ahora si nosotros tuviéramos otra función? Por ejemplo, h de x igual a, no sé, x menos 6. ¿Qué sería lo lógico? Que la función bajara al punto menos 6. O sea, la función se comienza a trasladar. ¿Sí? El coeficiente de posición, eso es lo que hace que la función se traslade. Esto es cómo se mueve el coeficiente de posición. Ya, vamos a anotarlo aquí. Esto es cómo se mueve el coeficiente de posición. ¿Ya? Un segundito para ir agregándolo inmediatamente aquí a donde estamos, donde está la pizarra. ¿Ya? En términos generales, pregunto, ¿se va entendiendo cómo va moviéndose el GeoGebra? Punto. Sí, profe. No es tan complejo de utilizar. Sí, profe. Ya, Fernando. Gracias. Victoria, no sé si usted está atenta a lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Sí? Cuando terminemos de hacer esto, conversamos sobre eso. ¿Ya? Bien.
ahora fíjate que vamos a mover el coeficiente de posición con... Vamos a mover el coeficiente de posición con la pendiente. Por ejemplo, vamos a dar 3x menos 4. O sea, la pendiente ahora aumentó, ¿cierto? Y la gráfica se trasladó hacia abajo. Vamos a colocar dos puntos, por ejemplo, este punto de aquí, y vamos a colocar este punto de aquí. Esta es otra alternativa que tú tienes. O sea, si tú tienes dos puntos, tú puedes trazar una recta por estos dos puntos. Eso también te lo permite el programa. Y luego de que te permite hacer eso, te da la, fíjate, te da la ecuación. Menos x más 2y igual 0. Esa es la ecuación de esa recta. Si yo quisiera, y tiene características, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo similar, pero más achatada, o sea, la gráfica más, un poco más acostada. ¿Ya? Y quisiera generar otra recta. También, menos 2x más 13y igual menos 2. ¿Te fijas? Entonces, eso va ocurriendo. Tú puedes, aparte, por ejemplo, si tú tuvieras un listado de puntos, tú colocas los puntos y puedes ir generando distintos tipos de rectas. ¿Ya? Esa es otra alternativa que también te entrega el GeoGebra. Y en términos generales, así es como se va moviendo la gráfica de las funciones. Tú puedes ir escribiendo las funciones o en su defecto puedes, a partir de puntos, tú puedes generar las funciones, encontrarlas. Voy a dejar de compartir un poco eso y vamos a volver a la pizarra que teníamos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la primera imagen, ¿cierto? Aquí cuando trabajamos con la diferencia de las pendientes, ¿sí? Acá cuando trabajamos moviendo el coeficiente de posición y qué significaba que subiera o bajara, ¿sí? Y luego lo mezclamos las dos cosas, ¿cierto? Y además de eso generamos algunas rectas que también estaban ahí interesantes. La función cuadrática es otra función polinómica de grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo exponente que se encuentra en la función va a ser de grado 2. Aquí tenemos varios elementos. Bueno, ¿cuáles elementos tenemos? Primero, el A, el B y el C me quieren decir cosas. El C sigue siendo el coeficiente de posición, como lo era anteriormente. El N. En general, las funciones polinómicas, el término libre de, ¿cómo se llama? Libre de variable, disculpen, el término libre de variable siempre es el coeficiente de posición y es donde la función va a intersectar al eje Y. Por tanto, C, en este caso, es el coeficiente. Ese es el coeficiente de posición. Acá también tenemos, aquí también tenemos un vértice. El vértice, bueno, el A indica la concavidad. Si el A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si el A es menor que 0, es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Carita feliz, carita triste. Cuando el A es positivo, entonces la carita va a ser feliz. Cuando es negativo, cóncavo hacia abajo.
Además de eso tenemos el vértice de la parábola, el eje de simetría también. El eje de simetría es una recta vertical, generalmente es la coordenada X del vértice. El vértice es igual a un punto, el punto puede ser un punto mínimo o puede ser un punto máximo, y esto tiene bastante aplicaciones en la economía, en la ciencias sociales y económicas, porque ahí es donde puede haber puntos máximos o puntos mínimos, ¿ya? El vértice de la parábola es menos b partido en 2a, y si yo evalúo en la función el mismo menos b partido en 2a, entonces encuentro la coordenada y del vértice, ¿sí? Entonces, y el eje de simetría viene dado justamente por la ecuación x igual a menos b partido en 2a. Así viene dado. Entonces, no sé, ¿ustedes ya recuerdan la parábola o no? ¿Recuerdan las parábolas? Me imagino que Como recuerdan profe. las parábolas del colegio, ¿no? En general, cuando No. tú tienes el vértice, el dominio de la función, bueno, el dominio de la función generalmente son todos los reales, pero del vértice en adelante tenemos el recorrido, porque el recorrido siempre se ve en el eje Y y ¿cómo se llama? Y el dominio siempre se ve en el eje X, ¿ya? Entonces vamos a movilizar algunas funciones cuadráticas en el GeoGebra, ¿ya? Entonces aquí está el GeoGebra, nuevo, ya. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner f de x igual a x cuadrado. Ahí está la función x cuadrado. ¿Cómo genero el cuadrado? ¿Cómo genero el cuadrado? El cuadrado lo genero aquí en el teclado, apretando, hay dos teclas. A ver, las voy a escribir aquí abajito. Hay dos teclas. Una que se llama Alt GR. Bueno, no en todos los computadores aparece igual. Alt GR. Y usted aprieta al lado junto, más. Hay una que trae un corchete y después viene una llave y después viene una casita. Si usted aprieta ahí, la casita es la que a mí me interesa. Ya, la casita es la del elevado. Entonces, cuando tú quieres encontrar, por ejemplo, ese f de x cuadrado, tú colocas el x, aprietas esas dos teclas, la primera y después simultáneamente la otra, y aprietas el 2, entonces te va a aparecer un x cuadrado. En ese sentido, así tú puedes ir generando, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre con esta misma parábola, pero cuando f de x es igual, ¿qué pasa con el que acompaña al x? El que acompaña al x, entonces vamos a ponerle 3, por ejemplo. 3x cuadrado. Eso pasa cuando uno le coloca el mismo nombre. Se reemplaza la función. Y yo no quiero que se reemplace, yo quiero que quede ahí puesta, entonces le cambio a g de x. Es x cuadrado, por ejemplo. A ver, no, parece que no funcionó ahí. G de x igual a 3x cuadrado. Ya. Fíjate qué ocurre con la función. ¿Qué ocurre con la función cuando hay el a, cuando el a aumenta?
Cuando la es mayor que cero, pero aumenta, es mayor que 1, la función como que empieza a crecer más rápido. La función como que se achata, o sea, se empieza a hacer como más delgada. Fíjate, esta misma la voy a intervenir y le voy a poner 5x cuadrado. ¿Te fijas? Cómo se va moviendo. ¿Qué pasaría si yo le coloco, no sé, 10? Cada vez se hace más delgada. Eso es lo que va ocurriendo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, genero otra función, una función h de x, en que yo le pongo al contrario, le pongo, por ejemplo, la mitad? Es a abrir. ¿Te fijas? ¿Qué pasa si yo un medio lo cambio por un cuarto? Cada vez que yo voy agrandando el denominador del a, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le pongo 10? Cada vez se achata más, ¿ya? Cada vez la función se achata más. Si me dan un segundito, voy a copiar esta función y la voy a llevar a este lugar donde estamos, donde tenemos nuestra, ¿cierto? Eh, eh, de ahí la arreglamos. Eh, Luego de eso, vamos a ver qué ocurre con la movilidad. Por ejemplo, al x cuadrado, yo le voy a... Estas las vamos a suprimir. Esto también. ¿Y qué pasa con la movilidad del x cuadrado? La movilidad del x cuadrado, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le resto 5? Entonces, ¿qué pasa con la función? La función baja. Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, la función baja. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo a otra función, ¿ya? La misma x cuadrado, le sumo los 5 en vez de restárselos? ¿Qué ocurre? La función sube. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahora si yo le agrego o le quito h, vamos a ver, fg h, la función h? ¿Qué pasa si yo dentro del cuadrado ahora abro un paréntesis y pongo, por ejemplo, x más 5 elevado al cuadrado? La función se me traslada, de hecho le voy a poner más números, le voy a poner más 8 para que la función, si yo le agrego 8 o le agrego fuera del, ¿cómo se llama? Le agrego dentro del cuadrado, entonces lo que hace la función es que comienza a trasladarse en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón. Se traslada en el eje X. Voy a poner una función y, por ejemplo, una función y de x, x menos 10. Si yo le resto 10, entonces la función se traslada hacia la derecha. Es todo al revés. Si tú sumas, trasladas a la izquierda. Si tú restas, trasladas hacia la derecha. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Así es que, en ese sentido, así es la movilidad. ¿Qué pasa si yo utilizara, por ejemplo, las dos cosas? Si yo, por ejemplo, voy a tener una función k, esta función, ¿qué pasa si yo le agrego ambas características? Por ejemplo, le voy a agregar dentro, le voy a agregar, no sé, menos 16, ¿ya? Al cuadrado, y afuera le resto 4. Le voy a restar, le voy a restar 8. ¿Qué ocurre con la función? La función, ¿te das cuenta que cambia? O sea, se trasladó hacia la derecha y bajó. Se trasladó hacia la derecha y bajó.
Voy a copiar esto para llevarlo al tiro a la pizarra de las funciones cuadráticas. ¿Ya? Lo bueno es que esto va quedando con los mismos colores. Así es que se va relacionando. Y esto mismo ocurre cuando ¿cómo se llama? A ver, no puedo mirar atrás, la función cuadrática. Esto mismo ocurre con el A negativo. Si el A fuera negativo, entonces ocurre esto mismo, pero abierta hacia abajo, como con carita triste. Bien. La función cúbica tiene las mismas características que las cuadráticas. Ya, las mismas características. Pero en el sentido de la movilidad. ¿Qué pasa si yo le agrego dentro del paréntesis? La función se traslada a la derecha, se traslada a la izquierda, sube, baja. Y si mezclo las dos juntas, se traslada hacia acá o hacia acá, ¿cierto? La función cúbica se maneja de la misma forma. ¿Ya? Entonces vamos a compartir aquí el GeoGebra nuevamente. Ya vamos a irnos a una nueva esta. La función cúbica f de x. Ahí está el x al cubo. ¿Qué pasa si a la función x al cubo, dentro del paréntesis, le sumo 6? Elevado al cubo, ¿te fijas que se traslada en el eje? Se traslada hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo a esa función x, la traslado, lo mismo, la traslado hacia la derecha? Entonces tengo que restar 6. ¿Sí? Se traslada. Aquí tú puedes ir probando. HI, vamos a ver con la función i, ¿no? Vamos con la función i de x igual a... la función i de x, por ejemplo, es una función que la vamos a hacer que suba o que baje, pero vamos a tomar las mismas anteriores, o sea, el x más 6 y el x menos 6. Fíjate, voy a tomar el x más 6 al cubo y le voy a restar 4. Y le resto 4 afuera. ¿Qué ocurre? Fíjate lo que ocurre con la función. De hecho, la función baja. Fíjate que tiene las mismas características, pero baja. O voy a tomar la otra función. A ver, esto lo voy a... La función IJ, lo voy a poner la función J. Ya, vamos a mover como x menos 6, el cubo. Fuera le vamos a sumar 4. ¿Te fijas que la función sube? Tiene las mismas características, fíjate. Después empiezan a crecer muy similar, ¿sí? Pero la función pasa eso con la función cúbica. Mismas características. Bien. Entonces, esto lo voy a agregar acá. Voy a dejar de compartirles esto. Y les voy a compartir la pizarra. Aquí está puesta la gráfica que estábamos viendo recién de la función cúbica. ¿Sí? Ahí por colores ustedes se van dando cuenta cuál es cuál. ¿Sí? Bien, así con las polinómicas. ¿Va quedando claro más o menos cómo funcionan las polinómicas? Chicos, chicas, ¿se revisa bien el GeoGebra o no? ¿O lo ven muy complejo, muy complicado? Está bien, profe, si se entiende más así. Ya, A mi opinión, a mi opinión.
Es más fácil, de hecho, trabajar con el graficador porque ¿cuánto te demoras tú en hacer un gráfico a mano? Entonces, lo mejor en este sentido es utilizar un graficador en línea, ¿cierto? O bajar la aplicación a tu computador o a tu celular. ¿Ya? Para todos los que vienen conectando, o sea, para todos los que están conectados, les pido por favor, les voy a dar un minutito para que puedan ir al aula virtual a colocar su asistencia, por favor, ¿ya? Un minutito Profe, y yo todavía no continuamos puedo para hacer que puedan eso. ir a calcular su asistencia. ¿Quién me habló ahí? No, no vi quién me habló. ¿Quién me habló? Profe, fui yo le hablé, que yo todavía no puedo poner presente. Victoria, ya. No, no se preocupe. Yo igual en los registros leí. A ver, la voy a ir a colocar al tiro presente. Ya, Gracias, profe. ya. De todas maneras, no se preocupe, yo sé que usted está presente, así que cuando yo envíe los registros de asistencia, la voy a dejar presente también. ¿Ya? En rigor, en realidad esto, Victoria, ¿cierto? Sí, profe, ¿qué iba a hacer? Porque no alcancé a escucharlo. Como No, yo no cuando sé qué onda, pero no puedo poner mi asistencia. ya, yo la acabo de registrar ahora. En general, las asistencias son para nuestro registro interno. Ya para mi registro interno, así es que no, y además que por esto de la telepresencia también no hay, parece que no van a tener muchas políticas de asistencia ahora en la universidad, ¿cierto? Va a ser un poco más flexible en ese sentido. Gracias. Ya. ¿Qué es lo que estoy compartiendo? ¿La pizarra o no? Sí. Ya, espero que todos hayan podido ir a registrar su asistencia en el aula virtual, por favor. Bien. La función racional. Fíjense que la función racional, todos sabemos que la raíz, que las fracciones no pueden tener un denominador igual a cero, ¿ya? Por tanto, el dominio de la función va a ser siempre todos los reales menos los espacios donde el denominador se haga cero. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, f de x igual a 1 partido por x. Aquí sabemos que el x tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el cero. O en el caso de que f de x, por ejemplo, fuera 1 partido en x menos 3, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el x menos 3 tiene que ser distinto de 0. Eso significa que el x tiene que ser distinto de 3, ¿sí? Tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, el dominio de esa función van a ser todos los reales menos el 3. Y la característica que tienen las funciones racionales, por ejemplo, vamos a ver una que tenga, por ejemplo, podría ser e1 partido por x más 1 por x menos 4. Por ejemplo, aquí, ¿qué valores no puede tomar el denominador? Si toma el valor menos 1, esto se anula, y si toma el valor 4, esto se anula. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿cuál sería el dominio de la función rápidamente? Serían todos los reales menos el menos 1 y el 4. Y la característica que tienen estos términos es que la función se indefine en ese punto. O sea, la función genera una asíntota vertical. ¿Ya? Estas restricciones generan una asíntota vertical. Lo vamos a ver ahora en el graficador para ver que nos muestra el graficador con las funciones racionales. ¿Ya? Pero en términos generales es eso. ¿Ya? Generan asíntotas. Por ejemplo, vamos a colocar la función f de x igual. Generalmente yo cuando coloco una fracción le pongo dos paréntesis, uno, hago el slash, partido por x. Esta no necesitaba la función 1 partido por x. Fíjate qué ocurre con la función 1 partido por x.
viene desde la izquierda hacia la derecha, pero fíjate que la derecha, la función cada vez más cercana al eje, pero nunca toca al eje, porque el x nunca puede tomar el valor 0. O sea, no hay imagen en ese punto. No hay imagen, ¿ya? Esa es la función f de x igual a 1 partido por x. La vamos a ir anotando. A ver, antes de anotarla, ¿qué pasaría si a esta función yo le sumo algo fuera? Por ejemplo, le pongo un más 3. La función sube. ¿Te fijas? ¿Qué pasa si yo a esta función le pongo fuera de la fracción? Le pongo menos 6. Función baja. Mantiene las mismas características, pero baja. ¿Te fijas? Bien. En un segundito la voy a ir imprimiendo aquí para que la podamos ir teniendo siempre en este lugar donde en la pizarra. Esa es la característica de la función, de esa función racional. Por ejemplo, vamos a tomar otra función racional, por ejemplo, x, y aquí sí que le voy a poner paréntesis. Por ejemplo, le vamos a poner el x, dijimos que menos 4, por ejemplo. ¿Qué pasa con el x menos 4? Mira, se nos traslada hacia la derecha, ¿cierto? Porque le restamos 4, entonces se traslada hacia la derecha. Y aquí se genera una asíntota, o sea, en el menos 4 ya no, o sea, en el 4, perdón, ya no, x no puede tomar el valor 4, porque si x toma el valor 4, la función se indetermina. Ya voy a copiar esta también para llevarla aquí a la pizarra. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, le colocamos otra? Por ejemplo, yo le voy a colocar un x a esto. Fíjate lo que ocurrió. Ahora tenemos dos términos que no puede tomar el valor x. O sea, x no puede tomar el valor 0 y x no puede tomar el valor 4. Y genera asíntotas, por tanto la gráfica se comporta de esa manera ahora. ¿Sí? Disculpen estas demoras, pero siempre es importante tener el registro para que puedan ir guiándose, ¿cierto?, por los diversos tipos de funciones. ¿Qué pasa si ahora tú le colocas algo más? Por ejemplo, x por x menos 4, pero pongámosle otra restricción ahora. Por ejemplo, x más 6. Fíjate lo que genera. Perdón. Ahí. ¿Te fijas? O sea, en el 6, el menos 6 se genera una asíntota. ¿Dónde más se genera la asíntota? En el 0. Después en el 4. O sea, así queda la función, ¿cierto?, con estas asíntotas. ¿Sí? Y esas asíntotas vienen determinadas por los elementos que tiene el denominador. ¿Sí? El elemento que tiene el denominador es el elemento que vamos a dejar un poco aquí esta imagen y nos vamos a ir a la pizarra. Entonces, la gráfica de estas funciones siempre va a depender del denominador, ¿sí? Ahí tenemos las funciones racionales. Por ejemplo, ahí muestra un ejemplo de una función racional. Te fijas que cuando tienen el mismo, las funciones racionales son... las funciones racionales en general son particulares, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos polinomio arriba y polinomio abajo, la asíntota se va a generar con el primer término con el coeficiente de los términos que tienen el cubo. Por ejemplo, en este caso, el 3x cubo y el menos 2x cubo
Entonces en el x igual 3 partido en menos 2, en el menos 3 medios, se genera la asíntota. ¿Sí? Entonces en este caso hay una asíntota horizontal. Nosotros estábamos recién analizando las asíntotas verticales. Y bueno, aquí tenemos las que revisamos, ¿cierto? Que las vamos a ir arreglando ahí para que queden un poco más mejor visibilidad. ¿Sí? Ahí tenemos parte de las funciones racionales. Lo importante es que sepan cómo se mueven. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú sumas, restas, ¿cierto? Agregas, quitas. Pero ojo, este trabajo usted también lo puede ir haciendo. Siempre es importante que usted vaya metiéndole mano aquí al GeoGebra. ¿Ya? La única forma de aprender es meterse en el programa e ir probando. Toma cualquier función. Toma un libro, saca cualquier función y con esas funciones ahí tú puedes ir dándole movilidad a todo, ¿ya? Ah, esta también fue la última que hicimos. Bien. La función radical también es una función particular, ¿cierto? Es la función raíz. Esta función siempre... chuta, perdón. Siempre esta función tiene tiene doble característica. La primera es que si el índice de la raíz es positivo, perdón, es un número par, entonces el dominio de la función va a estar determinado, desde el punto donde parte hacia arriba. Bueno, si a esta función yo, por ejemplo, le resto 3, pues ustedes ya saben que bajan al menos 3 y de ahí parte la función. Entonces, el recorrido de la función sería desde el menos 3 hacia el más infinito. ¿Sí? En este caso sería desde el 0 hacia el más infinito. ¿Ya? Así es que en ese sentido, bueno, ustedes ya esa parte ya la van manejando más o menos. Pero cuando el exponente es impar, no hay problema con los negativos. ¿Ya? Por lo tanto, es como la función pasa a ser como una cúbica pero acostada. No sé si se ve. ¿Sí? Vamos a ver alguna función cuadrática aquí una función raíz cuadrada aquí en el GeoGebra. ¿Cierto? Aquí le ponemos que va a ser nuevo esto. ¿Sí? Y aquí vamos a poner, si tú quieres colocar en el GeoGebra una función cuadrática, tú le tienes que poner SQRT. Así como aparece ahí, SQRT. ¿Ya? ¿Qué pasa si a la función, esa misma función, lo que hemos ido haciendo, SQRT, recuerden, SQRT para la función raíz cuadrada? ¿Qué pasa si al X yo le sumo 5? ¿Qué ocurrió con la función? Se trasladó hacia la izquierda 5 unidades. ¿Qué pasa si a la función yo le agrego, esto es SQRT, ¿cierto? Yo le agrego, perdón, le quito 4. ¿Qué ocurrió con la función? La función se trasladó hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a la función h, la función y de x, qué pasaría si yo le agrego, por ejemplo, SQRT, siempre SQRT, acuérdense. Si yo le agrego, por ejemplo, los mismos 4, o sea, le quito los mismos 4, pero además de eso, le sumo 5 y afuera de la función. ¿Qué ocurre? La función parte, fíjate dónde parte la función y. O sea, aparte que se trasladó en el eje X,
también subió en el eje Y, ¿ya? La función J, por ejemplo, podría ser, a ver, SQRT, acuérdense, SQRT. Aquí le podríamos colocar, por ejemplo, la otra, que la que es X más 5, ¿cierto? SQRT más 5, y le vamos a restar 4. ¿Qué pasó con la función? Bajó. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la movilidad que va teniendo la función raíz. Ahora, si tú juntas las dos, ya pasa lo que vimos ahora en las dos últimas. Profe, creo que ya alcanzamos la hora. ¿Cómo, Victoria? Es que creo que el acompañamiento tenía la duración de 1 hora y empezó a las 12:15 y son las 1:17. No, el acompañamiento en general dura 2 horas. Siempre ha sido así. Usted ya estaba en acompañamiento en otras instancias. Por esta pandemia y por este tiempo, que no es recomendable estar 2 horas, estamos 1 hora 30 minutos. Y generalmente partimos a las 12 y terminamos a las 13:30. Pero si usted ya está presente, si tiene alguna otra actividad que realizar, no hay problema. Esto va a quedar todo grabado. Yo voy a subir terminando. Yo subo el archivo aquí a la web inmediatamente. Vale, profe, gracias. Además que ya, me falta agregar la que es la función cúbica, ¿ya? Porque la función cúbica también tiene otra, ¿cómo se llama? Ya no es SQRT. Ya, la función cúbica no es SQRT, sino que uno tiene, a ver, si mal no recuerdo, es función raíz cúbica, si me dan un segundito. Si me dan un segundito, creo que es con CBRT. Ahí está. CBRT. De X igual a CBRT. Entonces, Google te lo dice todo, ¿ya? Te fijas que la función cúbica, a diferencia de la cuadrática, tiene la parte negativa incorporada, ¿ya? G de X igual a CB, acuérdense, CBRT, ¿ya? La cuadrática es SQRT, la cúbica es CB, ahí de cubo, CBRT, ¿ya? Y pasa lo mismo, por ejemplo, si yo le quiero quitar 5, ¿qué pasa con la función? Se traslada hacia la derecha. H de X igual a la función CBRT. Acuérdense, CBRT para la cúbica. ¿Qué pasa si tú le quieres sumar? La traslada hacia la izquierda. ¿Qué ocurrirá entonces si tú a estas mismas gráficas tú X? ¿Qué pasa si tú a estas gráficas CBRT tú le agregas y le quitas algo fuera? Por ejemplo, voy a tomar la del más 4, X más 4, y afuera le voy a sumar 4. La función se traslada hacia arriba. Aparte de que se mueve en el eje horizontal, también se mueve en el eje vertical. Esta función va a ser igual a ver, CBRT. Comandos, si no se los aprende, Google, por favor, googlee y diga, por ejemplo, a mí se me había olvidado recientemente, a este le voy a restar 3. ¿Te fijas que se va moviendo?
Por ejemplo, a mí se me había olvidado cuál era el comando para la función cúbica, me fui a Google rápidamente y puse ahí raíz cúbica en GeoGebra. E inmediatamente el comando y me mandó el comando de la función cuadrática y de la función cúbica. ¿Ya? Así es que esos... bien, aquí está. Bueno, anteriormente, ahí tenemos la función raíz, ¿cierto? Y la raíz cúbica con sus respectivos ejemplos de movilidad y cómo se mueven las funciones. Acuérdense, aquí el dominio, aquí el recorrido van a ser todos los reales. Dominios también no se indefine, generalmente no se indefinen. ¿Ya? Bien, nos queda pendiente trabajar con la función exponencial, la función logaritmo y las funciones trigonométricas, que serían la función seno, la función coseno y la función tangente. Entonces, esto que nos queda pendiente lo van a resolver ustedes, ¿ya? Como ejercicio para que puedan trabajar en el GeoGebra. Acuérdense de los links que están, que yo les adjunté, y por favor les pido, traten de hacerlo, trabajenlo, ya no es complejo, y con eso ustedes van a poder ir ensayando y soltando la mano, ¿ya? Esta es la sección 3. Hoy día, ¿cuánto estamos? Hoy día estamos a 21. 21 de... Ya, si me dan un segundito, voy a mandarle al tiro el archivo. Ya, sí, estamos a 21. Entonces, está. Parece que nos envió, ahora sí. Ahí estamos esperando a que cargue. Ya, va a cargar en cualquier momento. Mientras tanto voy a dejar de grabar. Entonces...